al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Vamos a Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26. Yo voy a estar leyendo la versión Kadosh, la versión hebrea. Quizás usted la vaya a encontrar un poquito diferente, ¿ok? Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, y dice la palabra del Señor. Mientras estaba hablando, un oficial entró y se postró delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. A medida que se acercaba a la casa de Jair, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó los tzitzis de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el tzitzit de su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana aquel instante. Al entrar Jesús a la casa del rabino, viendo a los que tocaban flauta y a la multitud en alboroto, dijo: todos fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Y ellos se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, tomó a la niña de la mano y se levantó. Y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda la región. Amén. Hay algunas palabras interesantes ahí que las vamos a ir entendiendo a medida que vayamos hablando. Pero esta es una historia muy, muy interesante, muy hermosa, pero muy compleja de entender. Como ustedes vieron, hay dos historias en una. Hay dos mujeres. Hay una niña que muere y hay una mujer que es sanada del flujo de sangre. Usted va a encontrar esta historia en Mateo, que la acabamos de leer, Mateo 9, en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. ¿Ok? Porque yo voy a estar hablando, pero voy a estar hablando de un conjunto de que los tres evangelistas dicen. ¿Amén? Para que ustedes vayan entendiendo un poco más. Entonces, hagamos un poquito de historia, de recuento. Dice que Jesús fue rechazado en la tierra de los Gadarenos. Eso pasó la semana pasada. Allá los rechazaron y dice que él y sus discípulos entraron en la barca y volvieron a su ciudad, a la ciudad de Capernaum. Fueron expulsados, fueron rechazados de allá de Gadara, se metieron en su barca y volvieron a Capernaum. Dice que en Capernaum una multitud lo recibió con gozo porque todos estaban esperando que volvieran. Dice, y se reunió una gran multitud alrededor del mar. Esta es la paradoja de un pueblo que rechaza a Jesucristo, pero hay otro pueblo que espera que Jesucristo vuelva. Amén. Esta es la gran paradoja. Un pueblo endemoniado que rechaza las palabras de Jesús, pero hay un pueblo que está esperando que Jesús regrese. Amén. Esto es un reflejo, es un espejo de lo que va a suceder cuando Jesucristo vuelva. Hay uno que lo rechazó, pero hay otro que lo estamos esperando. Lo vemos también porque el Señor lo dejó escrito de aquello que sucederá en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 4 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Y cantaban un cántico nuevo, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Amén. Esta es la gran diferencia entre estos dos pueblos. El mundo rechaza a Jesús, pero nosotros nos alegramos de que Él regrese. Para cuando Él regrese, para muchos será el llanto y el crujir de dientes, pero para nosotros va a ser alegría y redención eterna. Amén. Entonces, mientras que los gadarenos se seguían lamentando por la pérdida de sus miles de cerdos, eso fue lo que pasó la semana pasada, ¿cierto? Dice que por lo menos 2,000 cerdos se precipitaron al mar. Dice, al otro lado había una gran multitud de personas que esperaban a Jesús. Algunos de esas personas que estaban esperando a Jesús eran náufragos. ¿Se acuerdan que salieron algunas barcas tratando de seguir la barca de Jesús, pero los devolvió la tormenta? Algunos de ellos eran náufragos. Sin embargo, esperaban con gran anhelo la oportunidad de volver a ver al autor de la vida. Amén. Lo esperaban. Dice que cuando la multitud se abalanza intentando llegar a Jesús y poder tocarlo y admirarlo, un camino se empezó a abrir delante de esa multitud. Era un principal de la sinagoga que vino desesperadamente y se postró delante de Jesús. El camino se abrió, había tanta gente que se empezó a abrir, pero lo interesante aquí era que era un principal de la sinagoga. Y este principal de la sinagoga se llamaba Jair. Bueno, en sus Biblias dice Jairo. Se llamaba Jair, que quiere decir iluminado por Dios. Dice que este principal de la sinagoga era probablemente uno de los fariseos que contendió con Jesús en la sinagoga cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca. ¿Se acuerda que querían sacar a Jesús? Eso lo vimos también nosotros. Dice, este iluminado de Jehová, sin importar su posición ni su autoridad, se postró ante Jesús, porque como está escrito, toda rodilla se doblará ante Dios. Amén. Dice, no le importó quién era, ni dónde estaba, ni quiénes lo estuvieran viendo. Él venía a clamar por la ayuda de Jesús. Su hija estaba agonizando, casi muerta. Ni él, ni su religión, ni siquiera el estudio de las escrituras, porque si era fariseo, era un escriba. O era escriba o era fariseo. Ni el estudio de las escrituras podían devolver la vida a su hija. Solamente lo podía hacer la palabra de Jesús. Amén. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Así que es la palabra de Dios la que trae vida. Podemos estar aprendiendo, estudiando, vivir religiosamente, y esto no traerá sanación. El único que trae sanación es el aliento de Jesús. Amén. El Ruach, el Espíritu de Jesús, Espíritu Santo. Dice, Salmo 33, verso 1 al 3 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y con decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Ven? Esta fue la enseñanza del día miércoles. Y vimos el día miércoles 5 cosas que demanda la oración y 5 cosas que demanda la alabanza. Primera, alegraos.
en la oración. Alégrense de que pueden orar. Segundo, aclamar. Clamar a Dios con arpa, con humillación. Cantarle con salterio y decacordio. Cantarle con su palabra. No le canten cánticos de hombres. Cántenle su palabra. Dice aquí, cantarle cántico nuevo. Que tu clamor, que tu alabanza sea esto que produce tu corazón. Y la quinta, hacedlo bien. Háganlo bien. Dice, háganlo bien tañendo con júbilo. No lo hagan con pereza. Háganlo bien, con energía, con todo, porque están aclamando a Jehová Dios. Amén. Amén. Este hombre, Jair, o Jairo, como dice la Reina Valera, Jair, un iluminado de Dios que conoce las Escrituras, dice que se postra y le clama diciendo: mi hija ha muerto. Él conoce estas 5 cosas. Para postrarse delante de Jehová Dios, tienes que venir con alegría. Así estés pasando por la más dura prueba. Alégrate de que tienes un Dios que te escucha. Amén. Y viene Jair y se postra delante de él diciendo: mi hija ha muerto. Pero mi hija ha muerto, está en el Mateo. Si usted va a Marcos o a Lucas, allá dice: mi hija está agonizando. ¿Ok? El Mateo dice: mi hija ha muerto. Porque este concepto se tiene que entender según el concepto hebreo. Mateo se escribió en hebreo y no quiere decir lo mismo que dicen los otros. ¿Ok? Dice: mi hija ha muerto, está agonizando, ven pronto, pon tu mano y vivirá. Amén. Amén. Más adelante Jesús les va a decir que ella no está muerta, sino que ella duerme. Por eso el título de esta enseñanza es: ella no está muerta, ella duerme. Amén. Amén. Dice, la versión Reina Valera, la que ustedes tienen en su mayoría, la otra Biblia de las Américas, nos aleja de la realidad, porque dice ahí en Marcos capítulo 5, 23, ella está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Ok? Y esa palabra salva no figura en el contexto original del griego, en este caso, porque lo escribe Marcos. La salvación es por creer, es por fe en Jesucristo. Amén. Aquí se clama porque según el acto de Jair o de Jairo, él viene por fe delante de Jesús, lo que quiere decir que son salvos. ¿Sí me hago entender? Son salvos, probablemente producto de esa contienda que tuvieron anteriormente en la sinagoga cuando sanó al hombre de la mano seca. Eso hizo que este varón, Jairo o Jair, tuviera fe en Jesús. Dijo: este es el Señor. Amén. Cuando él reconoce que Jesús está volviendo, dice que esta fe lo llevó a postrarse delante de Jesús y a clamar por su hija. Amén. Eso fue lo que nos enseñó el Espíritu Santo el martes. La fe es la que te lleva a encontrarte con Dios. Bendito Dios. Ustedes, los que no vinieron, se perdieron de un manjar. Amén. La palabra morir es dormir, caer en sueño. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a despertar. Mira lo que le dijeron a Daniel, Daniel capítulo 12, verso 9 al 13. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y acá está lo interesante: tú irás hasta el fin
y reposarás. Esa palabra reposar es dormir. Tú irás hasta el fin y dormirás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. ¿Amén? ¿Por qué el ángel le dijo esto a Daniel? Porque Daniel preguntaba mucho. Allá en el capítulo 12, Daniel le decía: ¿y cuándo sucederán estas cosas? Él le dijo: anda, Daniel, que esto no es para tu tiempo. Tú vas a dormir, pero cuando venga el final de los tiempos, vas a ser levantado de los muertos, así como Jesús se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para recibir tu heredad, para recibir tu corona, decía el apóstol Pablo. ¿Amén? Entonces, en algún momento, aquellos que durmieron van a despertar. Mateo dice que Jesús se levantó, lo que quiere decir que Jair vino, se postró delante de él, un rabino de una sinagoga, se postró delante de él, por lo que Jesús también tuvo que agacharse y levantarlo. Dice, lo siguió con sus discípulos luego que se levantó, amén, y le dijo: ten ánimo, aquí estoy, voy contigo, tu hija no se ha muerto, tu hija duerme, tranquilo, voy contigo. Pero Jair le dijo: para mí ha muerto. Porque yo les dije a ustedes que hay que meternos en el contexto hebreo. Jair es un sacerdote judío y está hablando con Jesús, judío. ¿Ok? Entonces Jair le dice: Señor, ven porque mi hija ha muerto. Jesús le dice: no, no está muerta, está durmiendo. Jair dice: para mí ha muerto. Esta declaración de Jair nos llama la atención en tres aspectos. Pongan atención. La niña se está muriendo literalmente. Amén. Eso es lo que dice la escritura. La angustia de su padre lo lleva a buscar a aquel que puede hacer algo. Según Lucas, es una niña de unos 12 años y está postrada, desmayada, como consecuencia de ¿qué? No sabemos. Está postrada. Tiene 12 años. Tenemos una pareja desesperada por su hija. Lo importante acá es que la niña está a punto de morir y que su padre, no es que la niña esté a punto de morir, lo más importante acá es que su padre es un sacerdote. ¿Ok? Es un principal de la sinagoga. De manera que aquí se va a dar un ejemplo, se va a dar una enseñanza, se va a dar una profecía, y si se tiene que dar un ejemplo o una enseñanza, será desde la casa. Amén. ¿Por qué? Porque el juicio tiene que comenzar por la casa. Ese es el primer concepto, que esto es una señal. La niña está ahí porque es una señal, y va a usar al sacerdote, al líder de la sinagoga, para que entienda esta señal. La segunda, él es un rabino y su vida es el reflejo de su congregación. Su congregación se está muriendo. ¿Me hago entender? Él es un rabino y su vida personal, su familia, son el reflejo de la congregación. Dios va a mostrar al sacerdote de la misma manera que se está comportando su congregación, de esa manera te lo voy a demostrar en tu casa. La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Lo que esté pasando en la sociedad es producto de lo que está pasando en tu familia. Bendito Dios. Dice, su congregación se está muriendo. Le llegó la enfermedad, le llegó el virus, le llegaron espíritus inmundos que la tienen en cama. Es una congregación muy joven al parecer, pero el ataque empezó desde adentro, porque ni sus padres lo pudieron detectar. La niña apareció ahí, tirada, postrada, y ese ataque empezó por dentro. No sabemos si fue viral, no sabemos si fue una enfermedad, no lo dice la escritura, no sabemos si son espíritus inmundos, no lo sabemos. El asunto es que empezó desde adentro.
Y él, siendo sacerdote, Jair, un iluminado de Dios, tampoco lo pudo detectar. Y eso es el reflejo que se ve en su congregación. Bendito Dios. Amén. 3. Solo la mano de Jesús lo puede sanar, o la puede sanar. Solo la mano de Jesús puede sanar la niña, y solo la mano de Jesús puede sanar la congregación. Por eso Jair, que es un iluminado de Jehová, dice: la niña ha muerto, está muerta. Para Jair, siente que la gravedad de su hija es el reflejo de su congregación. Señor, mi congregación se está muriendo. Ahí está mi hija, por eso yo digo que se está muerta. Porque tu palabra nos enseña a nosotros, los sacerdotes, que mi familia es el reflejo de la congregación. Y si yo en mi casa estoy viendo que mis hijos están muriendo, que mi esposa se está muriendo, es el reflejo de que la congregación se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo? No sabemos cuál es la causa de la enfermedad, pero sí hay una causa que podemos nosotros decir acá, que es porque Jesús tiene que venir a sanarla. Entonces, estaba sin Jesús, se movía por medio de la religión, se movía por medio de los estudios, se movía por medio de cualquier otra cosa, pero la presencia de Jesús no estaba ahí. Señor, ven, cuando tú pongas tu mano, ella se va a sanar, no se va a salvar, porque la salvación es por fe. Estamos hablando entonces de una congregación enferma. Pregunta: ¿qué haría usted para salvar a su hijo? ¿Qué haría usted para salvar a su hijo si estuviera en esta condición? Aquí nosotros tenemos como unas 3 niñas, 4 niñas que están bordeando esa edad. ¿Qué haría usted para salvar a su niño? Y si usted haría lo que está pensando en su corazón, ¿por qué no hace lo mismo por la congregación? Seguramente usted iría a buscar médicos o iría a buscar a Jesús. Es el reflejo de lo que está pasando en la congregación. Su familia está sufriendo porque la iglesia también está sufriendo. Sus casas son el reflejo de lo que está pasando aquí. No nos vamos a poner a escudriñar qué es lo que está pasando en cada uno de ustedes, porque imagínense la cantidad de cosas. Salmo 33, 12, 15 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo el que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos y atento está a todas sus obras. Amén. Así que todas las obras que nosotros podamos hacer, el Señor las está viendo, porque tú eres nación de Jehová Dios. Amén. Por eso le decían a Daniel, allá en los tiempos finales, cuando vengan y empiecen a venir estos tiempos finales, ¿cuántos creen que estamos en los tiempos finales? Amén. Los entendidos comprenderán estas cosas. Los impíos van a actuar impíamente, pero los entendidos comprenderán. Tú duerme, que cuando te levantes tú vas a recibir tu corona. De manera que esta es una señal profética. Esta niña en la cama es una señal, es un acto profético. Salmo 33, 2 dice: aclamad a Jehová con arpa y cantarle con salterio y decacordio. Amén. Con arpa, con humillación. ¿Qué hizo Jair? Se humilló delante de Jesús y le habló su palabra. Señor, para mí murió la niña, porque estoy viendo que la iglesia se está muriendo. Pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, será sana. Amén, se levantará. Bendito Dios. Ese es el contexto hebreo.
En el contexto griego es un varón que viene y hace hasta lo imposible para sanar a su hija. ¿Amén? Para muchos, sus hijos ya fueron declarados muertos por sus mismos padres. Oh, este ya no sirvió para nada. Este ya no dio. Para Dios no está muerto nadie, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Solo están dormidos. ¿Qué les falta? El toque de Jesús. Para muchos pastores, sus iglesias ya están muertas, pero están dormidas. Solo les hace falta el toque de Jesús. Quizás a ustedes están diciendo, o lo están haciendo sentir como un muerto. Pero usted no está muerto. Para Dios usted no está muerto. Usted está dormido. Amén. Dice que cuando Jesús se levantó con Jair, se fue a su casa junto con sus discípulos y la multitud le seguía. Acá vemos la diferencia de dos fes. Recuerda que hay una cena también donde Jesús está con mucha gente, con una multitud, y viene un centurión, ¿cierto? Y el centurión le dice que su siervo está agonizando. Jesús le dice, vamos, dice, no, di la palabra y tu palabra bastará para que mi siervo se sane. ¿Por qué le dice que le diga la palabra? Porque el centurión era un gentil. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Aquí Jairo o Jair le dice, Señor, ven a mi casa. Y Jesús le dice, levántate y nos vamos a tu casa. ¿Por qué? Porque Jair es pueblo de Dios, nación de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús diga la palabra para que su hijo, su hija, su esposo, su esposa se sane? Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús entre a su casa? Amén. ¿Ven la diferencia? Hay una crisis de identidad. Hay personas que se comportan como gentiles. Solo oran y una palabra. Pero yo quiero que Jesús habite en mi casa, que la limpie, que la sane. En medio de ese tumulto de gente, dice que una mujer se decidió a dejarlo todo y se arrastró para poder llegar donde Jesús. Y dice que cuando Jesús venía con Jair y con sus discípulos y la multitud, volvió a abrirse un camino, porque esta mujer lo dejó todo y le agarró el zip, dice el borde de su manto y en sus Biblias, y separó todo y volvió a abrirse ese espacio. Jesús le dice, ¿quién fue el que me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? Pedro, eso lo dice ahí en Lucas, que es un poquito más fuerte, le dice, Señor, ¿ves la multitud que todos te están apretando y tú dices, ¿quién me tocó? Te dice, lo sé porque poder salió de mí. El único medio para sacar el poder de Dios y que penetre en tu vida, en tu corazón, se llama fe. Le dice, por tu fe has sido sanada. Es el único medio. Dice acá, una mujer que desde hacía 12 años sufría este azote, se había gastado todo cuanto tenía en médicos y ninguno la había podido curar. Dice, una enfermedad de este tipo tenía también ciertas implicaciones religiosas. Ustedes van a Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Dice que esta mujer con flujo de sangre, todo lo que tocaba lo colocaba inmundo. Esto podía recaer después de su periodo menstrual y seguir sangrando esta mujer. Pero lo que pasaba era que en esta orden de Dios, en esta ley de Dios, si el flujo no se contenía, esta mujer era declarada inmunda. Si esta mujer vivía con algún sacerdote, era expulsada.
Religiosamente ella no podía participar de ningún culto, ninguna adoración a Dios, porque no era aceptada por la parte religiosa. Muchos dicen, y estoy de acuerdo en ello, que una mujer como esta vivía expulsada en una cuarentena total. Cuarentena son 40 días. Fuera del campamento, porque todo lo que ella tocare era inmunda. Nadie se podía arrimar a esta mujer. Entonces, cuando esta mujer supo que Jesús había vuelto, dice que se metió entre la multitud. Y se metió en la multitud. ¿Y a quién le importó que esta mujer estuviera enferma o no? ¿Lo dice ahí? A nadie le importó. ¿Por qué no le importó a las demás personas? Porque todos venían buscando lo mismo: poder tocar a Jesús, poder escuchar a Jesús. Dice que esta mujer le dio, la fe que tenía esta mujer le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente. Dice Lucas que ella llegó por la parte de atrás. Si ustedes figuran en la cultura hebrea, en la cultura judía, la mayoría que hace multitud o tumulto son los hombres. Entonces esta mujer necesitaba llegar donde estaba Jesús, y el único medio que tenía para llegar donde estaba Jesús era arrastrarse. Los hombres no la iban a dejar meter. Dice acá, para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús, Lucas dice que ella se llegó abriéndose por detrás. La cantidad de gente estaba tan apretujada que no dejarían pasar, y más si en su mayoría eran hombres los que hacían esta parte de la multitud. La fe le dio la fuerza y la valentía, y haciendo hasta lo imposible se estiró y tocó el zip de su talit. Está hablando con términos hebreos. Dice allá, tocó el borde de su manto. Números capítulo 15, verso 38-40 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo a vuestro Dios. Amén. Esta es la orden de los tzitzit. ¿Qué era un tzitzit? Un tzitzit era una especie de cinturón con 4 tiritas. Ustedes ven a un hermano judío, ellos tienen unas tiritas acá, eso se llama tzitzit. 4. Hay un significado muy profundo, no voy a entrar allá. Pero esto representa que cuando mis ojos me están haciendo desviar, cuando mi corazón me está haciendo desviar, yo me agarro de acá, porque representan los mandamientos de Jehová, la Torá, la ley de Jehová Dios. Amén. Me hace recordar que yo soy pueblo santo de Dios y me aleja del pecado. Esto lo pusieron allá. Malaquías capítulo 2, verso 4-2 dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es una profecía de Malaquías. No dice acá saltaréis como cerdos de la manada, no, como becerros. ¿Ok? Porque estamos hablando en el concepto del pueblo de Dios. Entonces, cuando esta mujer se arrastra y agarra el zip de Jesús, está diciendo: acuérdate que yo sé lo que tú sabes. Tú sabes que te estoy agarrando según la orden que Jehová Dios puso en su palabra. Esta mujer era un pueblo de Dios, conocía los mandamientos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acuérdate que yo también conozco tus mandamientos. Te demando la sanidad por cuanto tú eres sacerdote. Cuando esto le recordó al Señor, dice que salió poder de Dios.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 dice: si se humillase mi pueblo, sobre el cual está mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esta mujer tenía tremendo azote. Marcos dice que era una fuente desbordada, una fuente, un flujo de sangre, una fuente de agua, una fuente de lágrimas, una fuente de sabiduría, una fuente generacional, un manantial de vida. Eso es lo que significa fuente. Así que esta mujer tenía una fuente, pero en este caso era una fuente de sangre. Había algo que no cesaba de salir y era sangre. La palabra flujo, que esa la dice Mateo, que ya está en el hebreo, dice que significa abrir zanjas, construir una pared, anular. O sea que había algo que en el fluir de esta mujer tenía dentro que no le dejaba fluir esa fuente de vida, esa fuente de agua, sino que por el contrario la hacía sangrar, la hacía llorar. Amén. 3 cosas para poner atención en este concepto. Cuando la hija de Jairo nació, dice que esta mujer recibió el azote. Tenía 12 años, ¿no? Cuando la hija de Jairo nació, porque tenía 12 años, a esta mujer recibió ese azote. Y están en el mismo lugar. Algo para tenerlo en cuenta. Segundo, lleva 12 años y lo ha gastado todo. Lleva 12 años con este azote y ha gastado de todo para podérselo quitar. El número 12 en el hebreo es orden de gobierno. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 casas, 24 ancianos, múltiplo de 12, 12 horas del día. Jesús tenía 12 años cuando entró en el templo. Así que este número 12 representa gobierno, autoridad. Y número 3 dice, es la imagen del pueblo de Dios desgarrándose por dentro. Esa mujer es la imagen de la iglesia que ha visto que su fuente de vida se estancó y empezó a sangrar. Algo le puso un obstáculo. Ella sigue dando, pero lo hace con los esfuerzos de sus entrañas. Así que esta mujer, junto con esta niña, representan a la misma mujer, representan a la iglesia. El rabino dice, se está muriendo, pero Jesús se encuentra con esta mujer por el camino y esta mujer le está diciendo a Jesús, me estoy desgarrando por dentro. A pesar de que sigo dando, lo estoy haciendo desde el fondo de mis entrañas. Necesito que tú me toques para que la fuente de vida vuelva a surgir en mí. Me estoy muriendo. Y esta es la iglesia de hoy en día. El caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones sin encontrarla. Las buscan a través de muchos medios humanos sin encontrar ningún alivio. Creyentes que van de iglesia en iglesia, buscando sanaciones, buscando paz, porque en esta iglesia no me trataron bien, porque en esta iglesia no me parece, y andan brincando de lado a lado, y no saben que el problema lo llevan ahí, ellos mismos, y que como están comportándose de esta manera, están inmundas y van contaminando a todas las iglesias donde van. Dice acá, van de una iglesia a la otra sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez más desengañándose de todo y desanimándose. Lo que necesitan urgentemente es venir a Jesús. Amén. Amén. Hacer lo que sea para poder agarrarse de esos talits, de esos tzipzip,
Dice que cuando logra tocar el zipzip o el borde de su manto, sale poder de Jehová Dios. ¿Quién me ha tocado?, dijo Jesús. Y Pedro le dice: Señor, todos te aprietan y tú dices: ¿quién me ha tocado? Jesús sabía quién lo había tocado. ¿O acaso no sabía Jesús? Pero Jesús quería que ese milagro hablara. ¿Por qué tengo yo que hablar por ti? Yo quiero que el milagro hable. Y empezó Jesús a mirar por todo lado. Hasta cuando dice acá la escritura que esta mujer se sintió que ya no podía ocultarse más, dijo: fui yo, Señor, y me sucedió esto, esto y esto. Se humilló delante de Dios y fue cuando Jesús le dijo: ve en paz, tu fe te ha sanado. No te ha salvado, tu fe te ha sanado porque tú fuiste salva en el momento en que decidiste por fe venir a buscarme. Esta valentía la decidiste tú desde antes de yo haber llegado. Tú viniste en busca de sanación hoy, tú lo decidiste. Por fe, venir a buscar el rostro de Jesús. Amén. Ya no andes de iglesia en iglesia porque los estás contaminando a ellos también. Ven a buscar a Jesús. Ven a buscar a Dios donde Dios te puso. ¿Dónde lo estaba esperando? Con sus hermanos. Jesús viene con su barca y llega a donde lo están esperando. Los que lo rechazan se quedaron allá. Allá se quedan los que lo rechazan. Dice: una iglesia sana es una fuente de vida, es un manantial de esperanza. Una iglesia que se ve viva, que produce milagros, que produce bendiciones, amén, que se gozan cuando se sientan. Pero cuando hay una iglesia enferma, hay malas caras, hay malos ojos, hay escepticismo, hay contienda, chisme. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Amén. ¿Saben cuál es mi segundo nombre? Jair. Ese es mi segundo nombre. Jairo. Yo me llamo John Jairo Ruiz. Mi segundo nombre es Jair. Soy un iluminado de Jehová Dios. Y hoy tengo que venir delante de Jehová Dios diciéndole: Señor, necesitamos que vengas a nuestra casa. Amén. Porque se está muriendo. Porque necesitamos que tu Espíritu Santo empiece a sanar a toda esta gente que ha venido, que ha decidido buscarte. Necesito que también llegues a mi casa porque se está muriendo. Yo soy un ejemplo de sus vidas. Eso es lo que yo estoy viendo porque soy un iluminado de Dios. Mi gente se está muriendo. Es como cuando te llaman y ves a los hermanos que se llaman unos a otros y le dicen: no vayamos a la iglesia, no vayamos hoy porque es que como no va a predicar como este no va a hacer, o como este no lo va a hacer. ¿Acaso no lo estamos viendo? Y la iglesia sigue dando, pero sigue dando desde sus entrañas, está totalmente desgarrada por dentro. Y hermanos enfermos que vienen a buscar el rostro de Dios y resulta que terminan viendo la pelea y la contienda de los otros. ¿Qué cree que Jesús no lo está viendo? ¿Qué dice el Salmo 33? Salmo 33, verso 12-15. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Miren esto. Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra.
Él formó el corazón de ellos, atento está Él a todas sus obras. Así que cuando Jesús oyó que le dijeron a Jair, ya no molestes más al maestro, porque llegaron los mala onda, llegaron le diríamos en Colombia hay una palabra de los nube negra, los de las malas noticias, y le dijeron a Jair, ve Jair, ya no molestes más al maestro porque tu hija se murió. Tu hija se murió. Pero Jesús le dijo a Jair, no temas, solo cree y tu hija será sana. No creas a lo que te está diciendo el enemigo. No creas porque te están diciendo que tú vas a acabar con tu ministerio. No creas porque te están diciendo que tú vas a ver la caída de tu iglesia. Teme a Dios. Amén. Teme a Dios solamente y tu iglesia será sana. Bendito Dios. Dice que al entrar en la casa, llegó Jesús y vio a los que estaban tocando flautas y las honras fúnebres ya. Y a mí me encanta esta parte, porque dice que llegó y los sacó. Eso es para los cristianos que siempre están pensando que Dios es amor y Dios permite todo. Usted viene con malas noticias a la casa. Usted se va afuera. Usted aquí no viene a sembrar cizaña. Usted se va en cuarentena. Ahí está, lo dijo Jesús. No temas, cree solamente y serás sana. Quítese de aquí todos los hijos de las malas obras. Gálatas 1, versos 6 y 9 dice, no voy a leer la parte anterior porque me gusta más como lo dice el hebreo. El griego coine, pero el hebreo me gusta más cuando lo transliteran. Dice, ¿quién los sedujo, oh Gálatas estúpidos? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién los sedujo? ¿Quién les enseñó esto? Y viene ya este relato. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro, haciendo invitaciones, vámonos para aquí, vámonos para allá. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Anatema quiere decir maldito. ¿Cómo se van a dejar ustedes sacar de la gracia que Dios ya puso en ustedes? Por eso dijo Jesús, pártense de aquí. La niña no está muerta, la niña duerme. Estaban ya tocando las notas fúnebres porque ellos no comprendían los planes de Dios. Por eso son sacados y solo se permite a los que creen. Afuera, los que no creen. Dijo Jesús, todos afuera me siguen 5 personas nomás. Incluso los discípulos los dejó afuera. Solo dejó entrar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice que junto a estos 3 estaba Jair y la madre de la nena. 5 personas. Estaba la nena, la jovencita, 6, y estaba Jesús, 7. Eso también tiene una simbología. 7 personas ahí. 3 son los pilares de la iglesia: Jacobo, Juan y Pedro. El otro es un sacerdote, la otra es una profeta. Y está Jesús, y está alguien que tiene que ser sanado. Ahí está el Espíritu Santo.
Amén. Amén. Dice, no permitió que nadie más lo siguiera sino estos 5. Dice, cuando fueron sacados, entraron donde estaba la niña. Entraron estos donde estaba la niña. Y Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi. Talita cumi, palabras hebreas, que quiere decir, niña, levántate. Pero en el hebreo original quiere decir, ovejita, levántate. Pequeña, frágil, levántate. Solo tenía 12 años. Por eso les decía, no lloréis porque no está muerta. Salmos 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando la niña se levantó, dice que le dio la orden de comer. Denle de comer a la niña. Primera de Pedro 2:2. Dice el apóstol, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Talita cumi, levántate y come. Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca. Amén. En la piedrecilla ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le daré a comer el maná, le daré a comer del árbol de la vida y le daré un nombre. ¿Cuál nombre? Talita cumi. Ovejita, levántate. Amén. Cuando esto sucedió, dice que sus padres y los que estaban ahí estaban atónitos, y los burladores que estaban afuera con sus instrumentos de injusticia se espantaron grandemente y tuvieron que tragarse su vergüenza. Los que editaron vieron el milagro de la resurrección de la niña, pero los que fueron sacados se tragaron su vergüenza. Que Dios tenga misericordia. 12 años. ¿Dónde estaba esta niña a los 12 años? Dice Jesús que estaba durmiendo. Pero tiene que haber un lugar donde esta niña fue cuando estaba durmiendo. Mira lo que le pasó a Jesús cuando tenía 12 años. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos a Jesús, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estoy resaltando las palabras que le pasó o le sucedió a Yair y a su esposa. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. ¿Dónde estaba la niña? ¿A dónde se la había llevado Dios? Porque Jesús decía, ella no está muerta, ella duerme. ¿No estaría el Espíritu Santo hablándole a esta joven? La mujer sanada de flujo y la niña representan la misma mujer, representan a Israel. Usted va a Apocalipsis capítulo 12 y va a ver la historia de Israel, de esta mujer. Hay un remanente muy pequeño de la iglesia de Jehová Dios. A mí casi no me gusta llamar la iglesia, me gusta llamarle la congregación de los santos, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, hay una congregación muy pequeña. Es una pequeña, se está desgarrando. Decíamos en la escuela dominical, el mundo y sus pasiones se están llevando a muchos de la iglesia. Hay una muy pequeña, pero que Dios tiene sus ojos puestos sobre ella. Para muchos se está muriendo, pero yo como sacerdote del Señor invito a Jesús a mi casa. Señor, ven y pon tus ojos sobre cada uno de ustedes. Amén. Yo no sé por qué causa usted vino. Quizás usted sea como la mujer del flujo de sangre. Lo ha gastado todo, ha visitado a todos, ha recibido consejos de todo el mundo, pero nadie le ha traído paz ni sanación a su corazón. Mire, tan perfecto es nuestro Dios que a la edad de los 12 años, en su mayoría, empieza el fluir menstrual en las mujeres. Amén, ustedes en su mayoría son mujeres. ¿Qué edad tenía la mujer del flujo de sangre? 24 años. Una mujer llena de vida, desgarrada por dentro. 24, les dije al principio, significa, representa gobierno, autoridad, potestad. Pero estaba desgarrándose por dentro, buscando la autoridad de Jehová Dios. Por eso fue y agarró el zip. Apelo a tu autoridad, apelo a tu gobierno, apelo a tus mandamientos. Y dice que en ese momento fue sana. Amén. 24 años tenía esta mujer. Representan 24 ancianos. Representan 24 órdenes sacerdotales. Vayan al libro de Segunda de Crónicas. Escuchen a Salomón. Esas órdenes sacerdotales las puso David. Representa gobierno, sabiduría, entendimiento. Por eso le decían a Daniel, en los postreros tiempos, los entendidos comprenderán estas cosas. Amén. Jair ahora lo entiende y se lo dice a su congregación. Amén. Eres pequeña, eres frágil, te están dando por muerta, pero yo fui en busca de Dios. Y vengo con esta palabra en el día de hoy. Estás dormida. Levántate y resplandece y te alumbrará Cristo. Quizás tengas un desgarre por dentro. Quizás tengas un lamento por dentro. Esa fuente de lágrimas, de lloros, esa fuente de sufrimiento ya fue sanada. ¿Cuándo fue sanada? En el momento en que decidiste venir en el día de hoy. La fe que te trajo te sanó. Vas a salir de aquí sin desgarre.
Vas a salir de aquí sin sangrar. Ahora que si la dejaste allá, no la recojas, déjala que se vaya. Amén. Ya fuiste sanada. En el camino, cuando abandonaste todo para venir a la iglesia, fuiste sanada. Talita cumi, levántate, pequeña ovejita, y come. Amén. Levántate, pequeña, y come. Come del árbol de la vida. Que tus días sean buenos. Come del maná, come la palabra de Dios. Ora delante de Dios. Mira el privilegio que tienes para orar delante de Dios. Ora con alegría. Cántale, clámale, hágalo bien. Amén. Amén. Voy a terminar con el Salmo 33. Dice el Salmo 33: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cánticos nuevos, hacedlo bien, tañedlo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni se escapa el valiente por la multitud de su fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Tenga mil problemas. Quizás usted se sienta como de 12 años. Amén. Levanta las almas al cielo conmigo. Quizás se sienta como de 24. Esta mujer de Algo 24 se sucede sentía cuando como si levantas tus tuviera manos. 80. Cansada, agotada. ¿Qué comienzas a sentir? A la otra le decían que ya estaba casi muerta. Pero el que tiene la última palabra es Jehová Dios. Amén. Y yo le Cántale al invité Señor. a venir hoy a mi casa. Amén. Y Él está aquí. Si usted escucha en su corazón, Eso mismo estoy en su oído, sintiendo ahora mismo. esa palabra, Talita cumi, levántate. Amén. Come, resplandece, vive una vida Cargas y que tus te problemas lleve también. para comer el árbol de la vida eterna. Esta fue la promesa que Dios nos hizo y nos dijo en la mañana, que vosotros heredéis la vida eterna. Amén. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo os bendeciré. Amén. Que me hace cantar cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir el fuego
posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos,